Muy buenas tardes, tengan apreciables licenciados. Dando continuidad con el tema que nos ocupan, el día de hoy vamos a abordar dentro de nuestra cápsula informativa la unidad que lleva por nombre sociedades. Cuando hablamos de sociedades, vemos que también dentro de ellas, además de las que se encuentran previamente establecidas dentro de la clasificación de sociedades mercantiles previamente en el artículo primero de la Ley General de Sociedades Mercantiles, existen también aquellas que se encuentran bajo la nominación de sociedades inexistentes, sociedades irregulares, sociedades de hecho y sociedades nulas, ¿no? Cuando nosotros hablamos previamente de el tipo de sociedades donde se denominan inexistentes, vemos que son aquellas sociedades en donde no existe un consentimiento por parte de los supuestos socios o en su defecto sea porque en un momento dado no hay aportaciones que puedan ser consideradas válidamente y que por tanto no puedan constituir el objeto del negocio dentro de una sociedad mercantil. En este caso, las sociedades, pues por lógica, no son objeto de regulación ni por la ley, ni por la materia, ni tampoco por la doctrina que se ocupa previamente de este estudio. También vemos que cuando están bajo el distintivo de sociedades inexistentes es cuando le falta alguno de los elementos esenciales, como es el consentimiento o, en su caso, el objeto de los socios. Por tanto, conduce necesariamente a la ausencia de los socios y, por tanto, a la sociedad misma. Si es que en estos vicios afectan la totalidad de los socios. En este caso, pues no estamos hablando de la nominación de sociedad, sino que probablemente pueda constituir algún tipo de negocio en una vía de colaboración semejante. Dentro de las sociedades inexistentes también pueden caber aquellos negocios indirectos mediante los cuales no se busca generar una sociedad mercantil, sino que se busca más o menos como un medio para cometer algún fraude a la ley. Al no existir verdaderamente este propósito de constitución de sociedad, pues no existe un motivo para el derecho y para que la ley reconozca como un sujeto de personalidad jurídica diferente a las personas que obviamente abusan de una determinada o de un determinado fin con propósitos distintos a los que constituyen una sociedad. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de una sociedad denominada sociedades de hecho, estas sociedades, de hecho, nos dice que es cuando no existen disposiciones societarias que se encuentren expresamente consideradas como sociedades de hecho y por tanto la doctrina y la jurisprudencia pues no han acertado en el sentido mismo de la precisión de este tipo de sociedad, porque en algunos casos llega a confundirse con las sociedades irregulares en sentido estricto. Cuando hablamos de las sociedades de hecho, podemos decir que este tipo de sociedades son sociedades de facto y son aquellas en que no solamente no consta por escrito, sino incluso ni siquiera de manera verbal. Y por tanto, se ha manifestado la intención de formar una sociedad, pero la propia actitud de las personas que son consideradas como socios implícitamente suponen o quieren suponer la existencia de una sociedad donde estas personas tienen ese eje en común, llevan a cabo actividades empresariales asumiendo gastos y repartiendo los beneficios que derivan de este ejercicio. Sin embargo, no consta para su registro, ya que es considerada como imposible. Ahora bien, cuando hablamos de las sociedades irregulares, nos dice que estas sociedades irregulares existe una razón expresa, ya sea de manera verbal o, en su caso, ya sea de manera escrita. Y por tanto, las personas que integran manifiestan previamente la intención de constituir una sociedad. Por ello, llevan a cabo actividades empresariales, pero sin haber satisfecho todos y cada uno de los requisitos que la Ley General de Sociedades Mercantiles exige para que puedan ser consideradas como válidas y para que se le otorgue su inscripción ante el registro público de comercio. Por ello, nos dice que a la forma de no dar cabida o de no reunir estos requisitos que la ley exige, entonces son consideradas como irregulares. Pero en el momento mismo que logren reunir o que logren validar estos requisitos, entonces ya van a tener la nominación dependiendo el tipo de la sociedad por la cual se están constituyendo. Ahora bien,
Cuando nosotros también estamos hablando de las sociedades mercantiles, existen requisitos para que pueda obrar mediante una escritura o póliza constitutiva para que pueda resultar o tener efecto esta sociedad. Dentro de los requisitos que se establecen, pues encontramos primero que son los nombres, la nacionalidad y el domicilio de las personas físicas o, en su caso, de las personas morales que constituyen esta sociedad. Esto para poder identificar quiénes van a ser los socios, dónde se encuentran, quiénes van a ser las personas que respondan, el tipo, si van a ser solidarias, subsidiarias, ilimitadas, etcétera. También es importante como segundo elemento el objeto de la sociedad. Cuando hablamos del objeto de la sociedad nos dice que es importante porque recordemos que cuando hablamos de las sociedades ilícitas son aquellas que su objeto es contrario a derecho y que por tanto se tiene que dar vista al Ministerio Público para que se inicie una carpeta de investigación y obviamente se establezca o se responda por la responsabilidad a cada uno de los socios y con el resultado o con el sobrante, llamémoslo así, del recurso, pues va incluso a ser parte de beneficencia pública en el lugar en donde tenga verificativo la sociedad. Entonces, el objeto es fundamental porque estamos hablando de qué es el fin o cuál es la razón de ser de la constitución de la sociedad. Después vemos que como tercer elemento se encuentra su razón social o su denominación. Aquí es cuál va a ser el nombre que va a tener esta sociedad y por ello también va a clasificarse o va a entrar dentro del rubro de qué tipo de sociedad es, ¿no? Sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, etcétera. Es importante también dentro de estos requisitos que se determine la duración. Esta puede ser determinada o en su defecto puede ser indefinida. También es importante señalar el importe del capital social, la expresión de lo que cada socio aporte, ya sea en dinero o en otros bienes, el valor atribuido a estos y el criterio seguido para su valorización. Recordemos que algunas sociedades es de manera forzosa una cuestión monetaria para que puedan ser considerados como socios. Sin embargo, hay otras en donde si no cuentas con un recurso económico, se pueden dar algunos bienes o en su caso incluso también la propia actividad que a través del intelecto pueda tener un grado de participación dentro de la sociedad. Entonces, por eso es importante que se especifique los montos, el tipo de aporte que tienen los socios. ¿Para qué? Para que quede determinado dentro del acta constitutiva. Es importante también señalar el domicilio de la sociedad. Recordemos que en el punto uno era el domicilio de la persona física o moral, pero aquí ya nos está indicando el domicilio de la sociedad porque en algunas ocasiones se pueden realizar inspecciones, entonces se van a constituir en donde tenga verificativo previamente el domicilio de esta. También es importante identificar la manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores, es decir, si van a tener los administradores voz y voto, si forzosamente tienen que ser personas ajenas a los socios o si incluso los socios pueden asumir también el cargo de administrador, entre otras cuestiones, se debe especificar de manera puntual dentro del acta constitutiva. Es importante también tomar en consideración el nombre de los administradores y la designación de los que han de llevar la firma social. Por consiguiente, la manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad, es decir, qué grado de participación van a tener para que en ese mismo sentido respondan por las deudas, pero también por los saberes. Es menester señalar el importe de los fondos de reserva. De igual forma, en los casos en que la sociedad haya de disolverse de manera anticipada y las bases para poder practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de los liquidadores cuando no hayan sido designados de manera anticipada. Todos estos requisitos y demás inherentes son importantes para que se pueda crear y pueda tener validez la escritura sobre la organización y sobre el funcionamiento de una sociedad, ya que constituirán los estatutos de la misma sociedad. Recordemos, como hace rato se comentaba, cuando exista alguna falta de estos requisitos, entonces la sociedad tendrá el nombre de sociedades irregulares hasta en tanto no se dé cabal cumplimiento con cada uno de los puntos
para que previamente sean inscritos ante el Registro Público de Comercio y puedan tener esta certeza jurídica. Entonces, con ello vamos a abordar de manera genérica lo que son las sociedades. Sin embargo, dentro de nuestra sesión virtual tomaremos de manera puntual cada uno de estos elementos. Quedo a sus órdenes y que tengan excelente día. Hasta luego.